En una escena cargada de tensión, un joven aparentemente frágil lanza una mirada que hiela la sangre. Está acorralado, pero sus ojos no titubean. Yoon Si-un no es solo un estudiante más, es un estratega, un sobreviviente. Cuando el mundo vio por primera vez a este enigmático personaje en Weak Hero Class, nadie imaginó que tras esos ojos serenos y esa figura menuda, se escondía la historia de años de lucha, esfuerzo y transformación de Park Ji-hoon. ¿Cómo llegó hasta aquí aquel chico lindo que nos cautivó con un solo guiño? Detrás del fenómeno hay un niño que empezó esta historia soñando con un escenario hace más de 18 años y que acabó conquistando el mundo. Park Ji-hoon nació el 29 de mayo de 1999 en Masana-pokgu, Corea del Sur, pero su destino no estaba en esa ciudad. A los 7 años ya tenía claro que quería estar frente a las cámaras, y su familia, lejos de frenarlo, hizo algo que cambiaría su vida para siempre. Se mudaron a Seúl solo para apoyar el inicio de su carrera. Fue su madre, sobre todo, su gran aliada, la figura que estuvo ahí en cada audición, cada set de grabación, cada caída y cada triunfo. A esa misma edad, debutó en el legendario drama histórico Chumon de 2006. Desde sus primeros días en el set, la joven estrella ya mostraba una notable habilidad para llorar en escena. Al escuchar la señal de inicio de rodaje, sus lágrimas fluían casi automáticamente, como si su cuerpo supiera que era hora de actuar. Esta capacidad para expresar emociones intensas lo convirtió en un actor infantil destacado y le abrió puertas en otros dramas como El Rey y Yo de 2007 e Il Jimae de 2008, así como en programas de variedades y musicales. Incluso años después participó en un programa junto a Big Bang, donde venció a G-Dragon en una competencia para ver quién podía llorar más rápido, demostrando su talento innato para la actuación. Entre 2007 y 2011 participó en obras de teatro como Peter Pan y Radio Star, donde su talento se hacía evidente. Tenía presencia escénica y esa extraña habilidad de conectar sin esfuerzo. Su rostro era tan familiar que incluso apareció como modelo en libros escolares de ciencias, inglés y educación física. Durante la adolescencia amplió su repertorio. Exploró la danza, dominando estilos como el popping y el b-boying. Cantó en musicales y se ganó el reconocimiento de sus profesores por algo muy específico. Siempre sabía dónde estaba la cámara. Esa precisión no era casual, era el resultado de años frente a los focos. Y aunque su sueño original era ser actor, fue en secundaria cuando el baile lo conquistó. Así, el chico que ya sabía actuar, decidió también convertirse en cantante. Durante su etapa de formación, fue aprendiz de dos grandes agencias, SM Entertainment y Fantagio. De hecho, estuvo a punto de debutar en el grupo Astro, pero una lesión en la rodilla se interpuso. Un golpe duro que lo obligó a parar. Cualquier otro habría renunciado ahí, pero para él perder una oportunidad no significaba perder el destino, y rendirse no era una opción. Fue entonces cuando ingresó a Maro Entertainment y retomó su preparación. Y luego llegó el momento que lo cambiaría todo. En 2017 participó en Produce 101, temporada 2, representando a Maru. Con solo 18 años brilló desde el primer momento. Produce fue más que una competencia, fue una revolución. Con su famosa frase "salvaguardarlo en mi corazón" y su guiño entrenado con dedicación quirúrgica, Ji-hoon se volvió viral, no solo por su apariencia, que fue calificada por otros aprendices como el centro visual, sino por su determinación. Terminó en segundo lugar y con eso su nombre quedaría sellado para siempre en la historia del K-pop. Nació ONE. Debutó como parte del grupo el 7 de agosto del 2017. Era el bailarín principal, un subvocalista, subrapero y visual. Con un rango vocal bajo pero dulce y un estilo coreográfico impecable, su tono grave, esa voz que llenaba los silencios, se estaba preparando para algo más grande. Durante 18 meses, el grupo fue un fenómeno, y aunque su duración fue corta, la joven estrella se convirtió en un ícono que dejó una huella imborrable. Pero esto solo era el comienzo. Tras la disolución de ONE en diciembre de 2018, muchos se preguntaban, ¿y ahora qué sigue para Park Ji-hoon? La respuesta no tardó. En marzo de 2019 lanzó su primer EP, O'Clock, y poco tiempo después ganó su primer trofeo en Music Bank con Love. No fue una hazaña menor, lo que muchos pensaron que sería un simple intento se convirtió en una realidad sólida. Era una transición peligrosa, pero él la convirtió en un paso firme.
Año tras año, disco tras disco, Jihoon demostró que podía brillar solo. Siguieron álbumes como 360, The W, Message, My Collection, Hot and Cool, The Answer y Blank or Black. En cada uno no solo mostró crecimiento vocal, sino evolución estética, lírica y emocional. Pero el canto solo era la mitad de la historia. Lo que pocos sabían es que en el fondo Park Ji-hoon nunca dejó de ser actor. Así que en 2019 decidió volver como parte del elenco principal en el drama Flower Crew, la agencia matrimonial Joseon. Luego vinieron dramas juveniles como el éxito online Love Revolution de 2020, que arrasó en vistas, y A la distancia La primavera es verde de 2021, donde interpretó con realismo los matices de la vida universitaria, mostrando un lado emocional e introspectivo. Pero lo más sorprendente de su carrera vino después. Cuando se estrenó With Hero Class temporada 1 en 2022, algo cambió. No fue solo una serie, fue un fenómeno. Park Ji-hoon dio vida a Yoon Si-eun, un estudiante aparentemente frágil, pero con una fuerza interna devastadora, que tenía una inteligencia peculiar para enfrentar la violencia. La crítica lo elogió, la audiencia simplemente no podía dejar de mirar. Y no era solo por las escenas de acción, coreografiadas con precisión, sino por sus ojos. Esos ojos que hablaban más que 1000 líneas de diálogo, que transmitían culpa, dolor, miedo y también compasión. Su actuación dejó a todos sin palabras. Incluso él mismo confesó en una entrevista reciente que parte de esa actuación tan cruda y honesta venía de su propia historia. Reveló que durante su infancia como actor, la soledad fue una constante. Tenía pocos amigos y pasaba mucho tiempo solo, apoyándose únicamente de sus padres. Ese niño solitario encontró, años después, un espejo en ese papel. Esa conexión emocional no solo enriqueció al personaje, también fue sanadora. Al dar vida a este papel, sintió que se cerraba un ciclo. Finalmente, en 2025, con With Hero Class temporada 2, no solo mantuvo el nivel de actuación de la primera temporada, la superó. La serie se consolidó a nivel global gracias a Netflix, con millones de visualizaciones en días y el primer lugar en rankings de varios países. Pero antes de estrenarse esta segunda entrega, en 2024 llegó Love Song for Illusion, donde demostró que podía con roles complejos, con dualidades, con máscaras y vulnerabilidades. Y todo esto sin perder su esencia. Las premiaciones no tardaron. Blue Dragon Series Awards, Asia Contents Awards, Korea First Brand Awards, todos reconocieron lo mismo, su versatilidad, su entrega y su gran talento. Detrás del escenario y fuera de las cámaras, Ji-hoon es reservado, centrado, incluso tímido. No le gusta el brócoli, adora los videojuegos, es juguetón con sus fans, bromista con sus amigos y muy serio cuando se trata de su trabajo. Su estilo es cómodo y adorable, sudaderas, Converse y accesorios con encanto. A veces se burlaba de su moda, pero sus seguidores lo adoran. Fue embajador por el centenario de su universidad, ha representado a Corea en temas de medio ambiente y causas benéficas. Es imagen de marcas, figura de estilo y, sin buscarlo, un modelo a seguir para miles. No presume sus acciones, pero sus fans han recaudado millones en su nombre. Cuando le preguntan por su evolución, no se jacta, habla con humildad, agradece a su familia, especialmente a su madre, por estar a su lado en los momentos más duros. Y aunque su rostro refleja el brillo de un ídolo, su esencia es la de un artista que nunca deja de evolucionar y que en el fondo sigue siendo aquel chico que solo soñaba con actuar y bailar. ¿Conocías la increíble trayectoria de Park Ji-hoon? Cuéntame en los comentarios. Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó el contenido, no olvides dejar tu like. Y si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Hasta la próxima historia.